ITC BT 22. Venga. Protección contra sobreintensidades. Bueno, ¿qué son las sobreintensidades? Que una sobreintensidad es cuando la intensidad... Bueno, que sobreintensidad habla de que es más de la intensidad, ¿no? Cuando la intensidad supera algún valor, ¿vale? Tenemos básicamente dos tipos de sobreintensidades. Tenemos sobrecarga y cortocircuito. Eso lo acabamos de dar. ¿Dónde? Esto tenía, bueno, pero yo lo voy a explicar otra cosa. Voy a explicar, a lo mejor es lo mismo, pues ya está, mejor. Sobrecarga, ¿qué son las sobrecargas? No pasa más intensidad de la nómina. ¿Por qué se produce la sobrecarga? ¿Pero qué es el motivo que hace que pase más intensidad? La acumulación de, por ejemplo, en una regleta, se conectan muchas cosas a la vez con mucha potencia. Pues... La sobrecarga se produce cuando uno conecta más cosas de la cuenta. Pero se producen porque tú empiezas a conectar más cosas de la cuenta. En sí no es una avería, es que tú empiezas a conectar más cosas. Imagínate que tú tienes tu casa y de repente cierra. Y de repente dices, voy a hacer una comunión. Y empieza a enchufar allí frigoríficos, y lo enchufa allí todo, y una tostadora, y no sé qué. Pues, sobrecarga la instalación, quiere decir que pasa más intensidad. Vale, ¿y los cortocircuitos qué serían? En dos partes activas. Cuando dos conductores activos se juntan, entonces se produce... lo que pasa es que ahí no es que haya una carga conectada, sino que produce una avería, la resistencia es tan baja que la intensidad tiende a ser muy alta, prácticamente infinita. Bueno, pues ¿dónde está la diferencia entre un cortocircuito? ¿Dónde se considera la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito? El cortocircuito se hace instantáneo, si no hay protecciones, y se la sobrecarga poco a poco. La sobrecarga el poco. cable. Vale. Y ya se va. Bueno, ahora, ¿qué dispositivos tenemos para proteger? Un fusible. Interruptor automático y fusible. Vale. Y... ¿habías visto lo que son las curvas de disparo? ¿También? ¿De los magnetotérmicos también? No de los magnetotérmicos, no solo de los fusibles. Solo de los fusibles, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la de los magnetotérmicos. Venga, vamos a buscar aquí. Y vamos a ver esto. Esto para que os hagáis una idea. ¿Veis el dibujo este? Tenía reglamento por ahí a mano. Sí, sí. Bueno, mira, vamos a ver. Veis aquí que estos son las curvas de disparo. Suena a lo de los fusibles, ¿no? A esto, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir las curvas de disparo? ¿Sabéis interpretar la curva de disparo? Vosotros veis esta curva, esto lo veis, ¿no? Este dibujo. Sí. Pero no poner tiempo. En el tiempo y... Si no busca uno por esto, por internet. Vamos a buscar una que ponga el tiempo. Vamos a buscar uno. Por ejemplo, esto. Eso, esto. Curva de disparo. Esta se ve mejor, parece. Bueno, voy a poner la curva completa a esto. Es que se ve desenfocado. Esta sí se ve bien. Aquí se ve mejor, mirad. Aquí se representa el tiempo. Fijaros, esto es una escala que es logarítmica, ¿vale? Y aquí abajo también es logarítmica, ¿vale? Logarítmica quiere decir que cada cuadrado no mide lo mismo. Este, por ejemplo, de 2 al 3 es más grande que del 3 al 4. Y fíjate, del 9 al 10 la distancia es muy pequeña, pero... Bueno, pues los magnetotérmicos hay básicamente 3 tipos de curvas de disparo. ¿Y en qué radica la diferencia? Los magnetotérmicos se comportan de dos maneras.
Dentro del magnetotérmico hay dos mecanismos de protección. Uno que es magnética, protección magnética, y otra que es térmica. Vale. La parte térmica se comporta igual que los fusibles. Eso es igual que un fusible. Se va calentando. Lleva dentro del magnetotérmico hay un mecanismo que lleva una resistencia que se va calentando con el tiempo. Esta, la parte térmica sería esta. Sería para las sobrecargas. Para las sobrecargas es cuando son intensidades relativamente bajas. Fijaros que aquí abajo, en la curva de disparo, empieza por 1. El 1 significa una vez la intensidad nominal. Por aquí pone múltiplo de la corriente nominal o calibre de intensidad nominal. ¿Qué quiere decir? Que la curva es la misma. Si el magnetotérmico, por ejemplo, es de 16 amperios, es donde pone el 1, representa los 16 amperios. Entonces, si un magnetotérmico de 16 amperios por E circula en 16 amperios, ¿cuándo saltaría? Según la curva. Si yo lo pongo el 16 amperios, magnetotérmico de 16 amperios, pasa de 16 amperios, me pongo en el 1 y voy subiendo. Y si os fijáis en el infinito, no debería saltar, es normal. Sin embargo, si yo un magnetotérmico de 16 amperios le meto, por ejemplo, 24 amperios, que sería 1,5, ¿no? Sí. El de 40... Pues empezaría a subir. 40 y pico segundos. Entonces, podría ser entre 40 y tantos o un minuto, más o menos, y me da dos líneas. Entre un minuto, para que, o sea, el magnetotérmico cumpliría la normativa si me salta más o menos entre 40 y tantos segundos y 40 minutos. ¿No? Ese es el margen que tiene el dispositivo para estar dentro de la norma, porque claro, son mecanismos y eso no es exacto. Va a depender también de la temperatura que haga. En invierno los magnetotérmicos tardan más en saltar por sobrecarga, en verano saltan antes, ¿vale? Si ya se ha calentado porque ha tenido una sobrecarga y lo vuelve a rearmar, va a tardar menos en saltar, ¿vale? Entonces, eso influye. Y si vamos aumentando la intensidad, llega un momento que la curva hace un cambio vertical. ¿Ves que hace un cambio vertical? Sí. Bueno, pues eso es como si dijéramos cada curva de magnetotérmico cuando considera un cortocircuito. Fijaros que esta curva sigue la trayectoria de un fusible, que es una trayectoria que tiene que ver con el calentamiento en función de la intensidad y el tiempo. Intensidad y el tiempo, por efecto Joule, se calienta. Pero los magnetotérmicos tienen un mecanismo magnético. O sea, en la parte térmica actúa en la sobrecarga, pero si nosotros hacemos un cortocircuito, si tuviéramos que esperarnos a que se calentara el fusible, pasaría mucho tiempo. Podría ser que pasara mucho tiempo. Entonces lleva un mecanismo que hace que de manera mucho más rápida salte. Bueno, pues si analizamos aquí qué pasa si yo un magnetotérmico de curva B son los que se ponen en la vivienda, ¿vale? Eso es la... Si vamos al reglamento y te dicen instalaciones domésticas, no sé qué, 3 clases de disparo. Bueno, instalaciones domésticas, valores normalizados. En las instalaciones, el uso doméstico, ¿no? Instalaciones de uso doméstico. Curva C. Y cuando son motores, por ejemplo, cuando se prevén transitorios, por ejemplo, cuando los motores arrancan, consumen mucha intensidad. Entonces, los disyuntores que ponemos en automatismo se comportan con la curva D, ¿vale? O sea, dejan una sobrecarga durante un tiempo que actúe. Volvemos, fijaros que aquí lo marca claramente. Mira, la curva B, entre 3 y 5 veces la intensidad nominal es cuando actúa la parte magnética. En la curva C, entre 5 y 10 veces. O sea, que tendría que ser una intensidad 5 veces mayor para que actúe como la parte magnética, ¿vale? Entre 5 y 10 veces. Y la curva D, entre 10 y 20 veces. Si nos volvemos aquí, si volvemos aquí donde estábamos, coincide, ¿no? Entre 3, fíjate, entre 3 y 5 está la curva B. Entre 5 y 10 sería el margen que tendría. Fíjate, si yo un magnetotérmico de curva C, por ejemplo, de 10 amperios,
hago un cortocircuito y pasan, imagínate, 100 amperios, ¿no? Si es de 10 amperios y pasan 100, estaría aquí. 10 veces la intensidad nominal. 10 veces la intensidad nominal, fijaros lo que tardaría en saltar. 0,02 segundos, ¿no? Sí, un poquillo más. ¿Vale? Poco menos. Si eso es, no te da tiempo, ¿vale? Vale, pues eso es lo que se representa con la curva de disparo, ¿vale? Y yo vuelvo aquí. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Aquí he hablado de unas ecuaciones. ¿Vale? Dice I sub B, corriente para la que se ha diseñado el circuito. Entonces nosotros cuando nosotros diseñamos un circuito, queremos protegerlo contra sobreintensidades, tenemos que tener primero en cuenta qué intensidad va a pasar por ese circuito. Porque claro, si ese circuito va a consumir 7 amperios, ¿no? Yo tengo que poner una protección que sea superior a esos 7 amperios, para que no salte, ¿no? Entonces por eso te dice que la intensidad del magnetotérmico tiene que ser superior a la intensidad del circuito, ¿no? Y luego tiene que ser menor, o sea, el magnetotérmico tiene que ser menor que la intensidad máxima admisible del cable. ¿Eso sabéis lo que es? ¿No soporta el cable? La intensidad máxima que soporta un cable. Eso no la he visto en interiores todavía, ¿no? Bueno, pues ahora lo vamos a ver también. Y ya, con eso ya termino la explicación de hoy. Entonces, cada cable, o sea, un cable, los cables están determinados en función de la sección, del material del aislamiento y de cómo van montados, se determina la intensidad máxima que admite un cable. Por eso, cuando nosotros hacemos una instalación, el magnetotérmico que ponemos, tenemos que seleccionarlo en función de la intensidad. Tenemos que tener en cuenta la intensidad admisible del cable y la intensidad que va a soportar el circuito. Y el magnetotérmico tiene que estar entre medias, ¿vale? Vale. Y luego habla, dice, ISU2, corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo. Que esto también habría que tenerlo en cuenta para para que se cumpla la sobrecarga, ¿vale? Pues bueno, tendría que asegurarse, ¿no? Vale. Y esto se calcula, dice ISU2, 1,45 de intensidad nominal para interruptores según y 1,3 de intensidad nominal para interruptores según la norma 1. Bueno. Esto tiene que ver con esto que hemos visto aquí de la curva de disparo. Porque si os fijáis, si no sería infinita, ¿sabes? Tiene que asegurar que esto va a disparar, ¿no? Por lo menos 1,45 veces, ¿no? Porque si no podríamos, o sea, se podría producir una sobrecarga y que no actuara el magnetotérmico. ¿Por qué? Porque hemos visto que, fíjate, para que actúe el magnetotérmico, casi que tiene que pasar casi 1,25 veces la intensidad nominal o 1,30 para que actúe, yo qué sé, en un tiempo razonable, en 40 minutos, ¿no? 30-40 minutos. Si no, aquí aparece 1,045. Entonces, bueno, tú tienes que garantizar que eso va a actuar, aunque sea la parte térmica, ¿vale? Pero bueno, nos vamos ahí a ver lo que soportan los cables, ¿vale? Que es lo que nos interesa saber. En el reglamento nos vamos ahora a la ITC. Esto tenéis que empezar vosotros a ir manejándolo, ¿vale? Los fusiles ya lo habéis visto, ya no tenemos que ver nada, ¿vale? Aquí que más habla, a ver. Bueno, ya está. La 19 creo que es, ¿no? La 19. Prescripciones generales de la instalación eléctrica, ¿no? Pues la 19. Vamos, hay un apartado que hay unas tablas, ¿vale? No, eso sí lo hemos notado. ¿Esto lo habéis dado ya hoy? No. Con Ángeles. Otros días, no en Interiores. En Electrotecnia también. ¿Visteis esto, no? Sí. Y sabéis lo que es la intensidad máxima admisible ya y todo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si os digo, por ejemplo, un cable de cobre de 1,5
montado sobre tubo en superficie, ¿cuántos amperios aguanta? En conductores unipolares, montado, o sea, en montaje sobre tubo en superficie, ¿cuántos amperios aguantaría de intensidad máxima visible? Pero con aislante y enlace. Aislante PVC. Conductores unipolares montados sobre tubo en superficie, ¿vale? ¿De 3 o de 2? Por ejemplo, como el tubo ese que hay ahí, tubo en superficie que va atornillado. ¿Me lleva 3 conductores o 2? Dos monofásicas, dos conductores. ¿Y cuánta intensidad habías dicho? No, yo quiero que me diga, de 1,5, quiero que me diga la intensidad máxima visible. 13,5. A mí me sale 11,5. 13,5. 13,5. Porque tú has considerado este, ¿no? Sí, porque ese como lleva aislante. Los otros irían los cables sueltos. Vale. Como tú. Vale, bueno, esta es porque es manguera, ¿vale? Porque tiene manguera. Si es manguera, me cojo manguera, montaje en superficie, dos cables de PVC, porque es monofásica, 13,5. Si fueran cables unipolares, en tubo en superficie, me vengo por aquí, También, no, 15. 15 amperios. Vale. Y si fuera XLPE, XLPE es la manguera, por ejemplo, esas verdes que van por ahí. 16,5. Una manguera El verde. manero y la otra 16,5. Una de 16,5 y la otra 20. Eso es. 16,5. Y sin manguera 20. Sin manguera 20. Ahora, ¿se podría poner un magnetotérmico de 16 amperios para por ejemplo, para este montaje que aguanta 16,15? Para este, ¿no? Este aguanta 20, ¿no? Si es... No, XLPE, no. Si fuera manguera, 2 XLPE, ¿no? Sí. Aguantaría 16,5. ¿Se podría poner un magnetotérmico de 16 amperios? Sí, pero a lo mejor. No. Tendría que poner ya un mayor cable. Uno de 20. Tendríamos que poner una de dos. O un magnetotérmico de menos de 16 amperios, ¿no? Uno de más. O poner un cable más gordo. ¿Por qué? Porque aquí no cumpliríamos lo que dice el reglamento del 1,45S. Aquí no. Lo que dice el reglamento que hemos visto antes del 1,45 para asegurarse que la sobrecarga va a saltar. No vaya a ser que la sobrecarga no llegue a saltar. Porque claro, si el cable aguanta 16,5 amperios, puede ser que yo le meta 19 amperios y eso se tira ahí un montón de horas y no llega a saltar nunca. Entonces, si el cable aguanta 16,5 amperios es porque si tú mantienes más de 16,5 amperios ahí durante mucho tiempo, el aislamiento se deteriora. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Dudas? Tendríamos... Vamos a ver, por ejemplo, en este caso... Un cable más gordo. En este caso, por ejemplo, para cables de 1,5, que nosotros en instalaciones interiores... 10 amperios. ¿Qué es lo que se suele poner siempre? 10. 10 amperios, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente... Porque cuando tú haces una vivienda, por ejemplo, en el caso de la vivienda te dice 1,5, 10 amperios, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, para que no tengas que pensar nada. Porque la vivienda, lo primero que suelen ser instalaciones que van empotradas, que serían B1, ¿no? Empotradas o superficie, conductores unipolares. 2 PVC saben que aguantan 15 amperios. Entonces, como la ecuación esa decía 1,45 veces la intensidad ¿no? máxima del cable, pues si el cable aguanta... O sea, si la intensidad nominal del magnetotérmico son 10 multiplicado por 1,45 serían 14,5. Pues si te fijas, es justo lo que cumple aquí. Y si lo aplicamos al de 2,5, nos tiene que salir más o menos igual, porque el de 2,5 aguanta 21 y sin embargo le ponemos uno de 16, ¿no? De 16 amperios. Y al de 6 nosotros le ponemos de 25, o sea, le ponemos un magnetotérmico de 25 y sin embargo el de 6 aguanta 36. ¿Vale? ¿Para qué? Porque tiene que haber margen. No lo puedes poner ahí justo, ¿sabes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues no tenéis más dudas, ¿no? Esto está claro, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver otra cosa y ya. Venga. Una cosa rápida que es que los magnetotérmicos, como estamos hablando de las protecciones, los magnetotérmicos tienen
tiene la intensidad nominal, ¿no? Depende de la intensidad nominal, más amperios y menos amperios. Luego tiene la curva de disparo, ¿no? La curva de disparo. Bueno, pues luego tienen otra cosa que se llama el poder de corte. El poder de corte, que yo no sé si está puesto. Estábamos en la ITC, la 22, ¿no? En la 19 estábamos ahora. Pero en eso. Ahora estamos en la 19. En la El poder de corte. Eso Sí, no sé aquí si está. está aquí está puesto, ¿no? En la ITC 22. El dispositivo de A de ser mayor o igual a la intensidad de cortocircuito más. Exactamente. ¿Qué quiere decir el poder de corte? Porque una cosa es que... Ah, vale, ¿dónde está aquí el poder de corte? En la página 415. Bueno, es que ese. Este es que otro. Interruptor automático. Son dos. Disparo por cortocircuito. En protección de la instalación. Ahí, Eso es lo ahí, ahí. Aquí lo pone, ¿no? Abajo. de abajo. Me ponen los números, no, de tabla. A ver, espérate. Amplio. Tiempo de. Ahí a la derecha. El 1. Para el poder de corte. Exactamente. ¿Qué es el poder de corte? El poder de corte es la capacidad que tiene un magnetotérmico o un interruptor automático o cualquier interruptor de poder cortar la intensidad. Es que fíjate, una cosa es que tú cuando superes, porque tú haces un cortocircuito y dices, bueno, cuando superas 10 veces la intensidad nominal o 15 veces o 20 veces o 30 veces la intensidad nominal, el magnetotérmico debe saltar. Pero tiene un límite. Los magnetotérmicos cuando se construyen Eso no lo ha dicho también. tienen un límite que no todos, o sea, no aguantan, o sea, todos no son capaces de cortar cualquier intensidad. Entonces eso se llama el poder de corte. Lo mínimo que debería tener el poder de corte, por ejemplo, para una instalación, según el reglamento, lo mínimo es que sea superior a la intensidad de cortocircuito que haya en esa instalación. O sea, cuando nosotros hacemos una instalación, nosotros tenemos que medir la intensidad de cortocircuito que hay. Tenemos un aparato que tú lo pones y eso te calcula la intensidad de cortocircuito que habría en esa instalación, ¿vale? Y el poder de corte tiene que ser superior. Y luego el reglamento en vivienda nos dice que como mínimo tiene que ser de 4.500 amperios, ¿vale? Lo normal en magnetotérmicos de estos que tenemos por aquí nosotros, si luego lo miramos, eso va en un numerillo. Voy a buscar una imagen y ya lo pongo. Por ejemplo, aquí voy a buscar un magnetotérmico, voy a buscar la foto. Bueno, esto se ve aquí claro, ¿no? Pues mira, cuando nosotros miramos un magnetotérmico, nos interesa. Donde pone C quiere decir que es la curva C. Curva C, ¿vale? ¿Ves que pone C63? Sí. Eso significa que es la curva C. Y luego pone 6.000 amperios, ¿no es? 6.000 amperios. A otros lo ponen metido dentro de un cuadradillo. Pues los 6.000 amperios es el poder de corte. Este puede cortar 6.000 amperios. ¿Por qué pone 6.000 abajo 3? En este pone. 6.000 A, ¿no? Me pone 6.000 a seca y luego abajo un 3. El mismo cuadrado. En el mismo cuadrado. Bueno, es como un cuadrado diferente, pero justo abajo. Pues no sé. Yo sé que va. Los 6.000 pone o 6.000 amperios o van metido dentro de un cuadrado. Vamos a ver si vemos otra imagen, ¿vale? Otra imagen, por ejemplo, este de Legrand. A ver este que pone aquí. ¿No ves que pone 6.000 y pone un 3 también? Sí. 6.000. Pues el 3 no sé lo que es. Y C. Si pone C, es de la curva C, ¿vale? Bueno, pues ya está. Pues